Muy buenos días con todos. En este video vamos a hablar acerca del budismo Zen, específicamente de la escuela Soto Zen en el Perú. Los integrantes del grupo son Andí Ayala Joel, Kaya Yantoy Ruth, Príncipe Vergara Yevin y Trinidad Terrazos Marcos, quienes hablan. Como modo de introducción, vamos a mostrarles cómo es que se da en la comunidad Soto Zen en el Perú, de dónde provienen sus orígenes, que básicamente tuvo sus inicios en China durante la dinastía Tang en el siglo I después de Cristo, con el nombre budismo Mahayana. De ahí proviene el budismo Zen. Y la escuela Soto Zen es una escuela de Japón, pero que el fundador, que es Koso Dogen Zenji, hizo un viaje a China en el siglo XIII después de Cristo, conociendo toda esta doctrina y la llevó para Japón. También se le considera como uno de los fundadores a Taiso Keisan Zenji, ya quien se encargó de expandir todo este conocimiento por todo el Japón. Y de ahí es donde proviene la comunidad Soto Zen en el Perú, que básicamente se inició en 1903, que fue la primera misión budista en América del Sur. Por lo tanto, el templo más antiguo está ubicado en el Perú. Bueno, voy a dar pase a nuestro invitado para que pueda profundizar más sobre estos temas y también sobre parte de su pensamiento. Sí. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Michael Prado, mi nombre del Dharma es Bufo, soy practicante del budismo Zen aquí en la comunidad Soto Zen Perú, en el templo Sihoji, y bueno, también tengo estudios en antropología, en diseño gráfico. Actualmente trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica. Ahí diseño los libros, digamos, soy diseñador editorial de la oficina de publicaciones de la facultad y también he publicado libros de poemas y también dicto talleres de haiku para la comunidad Soto Zen, ¿no? Pregunta número 1. El 2023, la escuela Soto Zen cumple 120 años en Latinoamérica. Sin embargo, sus orígenes nos llevan al budismo Zen. ¿Cómo inició el budismo Zen y la escuela Soto Zen? Bueno, esa es una historia larga, ¿no? Bueno, claro, nosotros partimos de, digamos, de las enseñanzas del Buda histórico, que sería Shakyamuni Buda, ¿no? Y digamos, él digamos, fue el que inició todo esto, ¿no? El que nosotros lo decimos como el que giró la rueda del Dharma, ¿no? Aquel que se iluminó y que comenzó a enseñar, ¿no? Lo que él había descubierto, ¿no? Entonces eso de la India luego pasó hacia China y digamos el monje que llevó todas esas enseñanzas a China se llama Bodhidharma, ¿no? Entonces él fue el que llevó todo el budismo a China y en China tuvo toda una... Bueno, hubo como todo un fenómeno sincrético, ¿no? Hubo una cosa más de mezcla, ¿no? Donde se mezcló cosas como el taoísmo, qué sé yo, otro tipo de cosas, ¿no? Y luego el budismo llega a Japón de la mano del fundador de la escuela Soto, que sería Dogen, que también lo llamamos Eihei Dogen Zenji, ¿no? Él fue el que llevó el budismo a Japón. Y bueno, a él lo consideramos el fundador de la escuela Soto. Y bueno, y ya luego después vino a Latinoamérica, América del Sur, ¿no? Hace más o menos 120 años,
con un maestro que se llama Tayan Ueno, ¿no? Llegó con él, después llegaron otros maestros más, llegó con los migrantes japoneses que llegaron aquí, ¿no? Entonces vino de la mano con ellos y llegaron a Cañete, al sur de Lima. Allí fundó una escuela, ¿no? Impartió unas enseñanzas y todo eso. Y luego vinieron otros maestros, luego se acabó. y luego comenzaron a ir de Japón a Brasil, ¿no? En Brasil hay más practicantes de budismo zen. Y bueno, y luego vino acá mi maestra Jisen, ella como maestra misionera, ¿no? Siguiente pregunta. Por otro lado, respecto a su pensamiento, indican que existen reglas para la vida y para la acción diaria. ¿En qué forma dichas pautas afectan y transforman al hombre? ¿Esas pautas son simplemente particulares e individuales o también son de carácter colectivo social? A ver, digamos, el eje central de nuestra práctica para nosotros en Soto Zen es la meditación sentada, ¿no? Que la llamamos Zazen. Entonces, Zazen es la práctica que nosotros tenemos. Entonces, con Zazen nosotros nos sentamos ya sea flor de loto o media flor de loto, y nosotros tenemos unos mudras, nos sentamos así, mirando hacia la pared, ¿no? Entonces hay una forma, ¿no? Hay toda una postura en donde que uno debe llevar, ¿no? Entonces, bueno, en realidad a veces esa postura también es bien, digamos, moldeable, porque hay personas que no se pueden sentar en el piso, ¿no? Entonces, pueden hacer Zazen, digamos, en una silla, ¿no? No es tan, no es que si no te puedes sentar en el piso no te botamos, ¿no? Sino es como se adapta, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros siempre decimos es, o que mi maestra dice, y que en realidad su maestro también decía, es case by case, ¿no? Caso por caso, ¿no? Entonces, no es que, digamos, no es que las cosas son rígidas, ¿no? Sino es que caso por caso uno va viendo qué decisiones toma, ¿no? Y siendo consciente también de que por las decisiones que uno toma uno va a ser, digamos, responsable, ¿no? Hay responsabilidad en los actos que uno hace, ¿no? Para nosotros también, digamos, esta cuestión dualista, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Nosotros no predicamos, digamos, que hay algo bueno, ¿no? Y que hay algo malo, ¿no? O que esto es la luz y que esto es la oscuridad, ¿no? Para nosotros la luz y la oscuridad están interpenetrados, no son el uno sin el otro, ¿no? Van de la mano. Ahí estoy viendo la pregunta, ¿cuáles son las posturas, ¿no? No sé si quieren que aborde eso un poco más, porque lo he mencionado de paso. Sí, esa sería la siguiente pregunta. La meditación es una de las prácticas centrales Zen. Sí. ¿Cuáles son las particularidades de sus prácticas en cuanto a la forma de meditar, respirar, la postura, vestimenta, raparse, etcétera? ¿Cuáles son los principales beneficios, no solo en cuanto a lo físico, sino también en cuanto a lo espiritual? Bueno, como lo dije, el eje de nuestra práctica es la meditación sentada, ¿no? Nosotros también lo llamamos shikantaza, o que significa solo sentarse, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, nos sentamos aquí, voy a enfocar las piernas. Aquí está mi perrita que ha venido. Entonces, nosotros nos sentamos así, aquí en medio loto, ¿no? Nosotros tenemos un mudra que para hacer Zazen es este mudra que se llama el mudra cósmico, o también lo llamamos Hokai Join, ¿no? Entonces esto lo ponemos aquí en el regazo, ¿no? Y luego, ya en la parte ya de arriba, cuando ya tenemos las manos aquí, esto lo hacemos mirando hacia una pared, ¿no?
Entonces, hacia la pared. En este caso, si estuviéramos en el doji, yo estaría dándole la espalda, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos la mano en el mudra cósmico Fukai Join, tenemos también la espalda recta, ¿no? Y tenemos también, y metemos un poco el mentón para no estar así, ¿no? Tampoco estar como así, ¿no? Entonces, simplemente la mirada recta y los ojos siempre van a ir, la mirada, los ojos nunca los cerramos, ¿no? Porque la idea es estar, digamos, concentrados y atentos al momento, ¿no? Al momento. Entonces, la cosa es, nosotros siempre la mirada la bajamos a 45 grados, ¿no? En un ángulo de 45, y estamos ahí, ¿no? Y ahí no nos movemos por, 25 minutos, media hora, o si uno lo hace solo 10 minutos, 5 minutos, lo que ya depende de cada uno, ¿no? Y claro, y en este momento en el que nosotros estamos sentados en Zazen, nosotros, digamos, no nos sentamos solos, ¿no? Cuando nosotros estamos en Zazen, nosotros nos sentamos con todos los seres, ¿no? Entonces, los seres no son solamente, digamos, seres humanos, ¿no? O seres vivientes, o seres sintientes, en todo caso, como un rinoceronte, una jirafa, no sé, un gallito de las rocas, ¿no? Los seres somos, es todo, ¿no? Entonces, es un robot, también es un ser, ¿no? Una piedra, una montaña, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sentamos con todos los seres, y no solamente con los que están en este momento, sino también con los que han estado, digamos, antes, o los antepasados, ¿no? Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, ¿no? Y no solamente también con ellos, sino también con los que vendrán, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos sentamos en Zazen, nos sentamos con todos los seres, y hacemos Zazen con todos los seres, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, en Zazen, la respiración siempre tiene que ir, respiramos por la nariz y tiene que bajar hasta el abdomen, ¿no? Entonces, un poco que la panza, un poco que se infla, ¿no? Entonces, uno tiene que respirar profundamente y serenamente, ¿no? Entonces, mantener así la respiración. Nosotros no decimos que contemos la respiración, ¿no? Eso no lo decimos. Y la cuestión de los pensamientos, ¿no? Que es un tema importante, ¿no? Porque cuando uno está así, mirando la pared, con gente al costado que está de la misma manera, ¿no? Entonces, uno siempre siempre se le van a venir pensamientos, ¿no? A la cabeza, o sea, no sé, las cosas que tengo que hacer, me faltó hacer esto, ¿no? Entonces, el rollo con los pensamientos cuando estamos en Zazen, y en general, que me parece que es una práctica, no solamente de cuando estamos sentados, sino también de cuando estamos, digamos, en la vida cotidiana, es no aferrarse a los pensamientos, ¿no? Entonces los pensamientos simplemente tienen que pasar, uno no tiene que cogerlos y quedarse ahí, ¿no? Porque si uno ya lo coge, ya uno se abstrae, ¿no? Entonces ya está en la cabeza y ya esa es otra cosa, ¿no? Entonces, simplemente dejarlos pasar como nubes y que pasen, y que pasen, y que pasen, ¿no? Y bueno, y siempre tener, digamos, siempre estar atento a la postura, ¿no? Siempre a veces cuando uno está pensando mucho, a veces como que te das cuenta y vas perdiendo la postura, ¿no? Entonces estás sentado y comienzas a pensar y te vas encorvando, ¿no? Y al final terminas así, ¿no? Entonces luego dices, estoy pensando, ya. Entonces ahí ya te acomodas, ¿no? Siempre es bueno volver a la postura, ¿no? Y bueno, y esta postura no es solamente una postura, digamos, de un ratito, sino es una postura ante la vida, ¿no? Entonces es así como nosotros afrontamos nuestra vida. Y bueno, los beneficios, ¿no?
la gente en realidad siempre quiere algo. Entonces, y en general, yo por ejemplo llegué a la comunidad Soto Zen Perú porque tuve una crisis, ¿no? Entonces, y fue una crisis que fue yendo como poco a poco hasta que ya ¡prac! Se quebró todo y ya no encontré ninguna salida, ninguna escapatoria, ¿no? Entonces, como una solución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, entonces uno siempre llega como al Zen porque quiere calmar la mente, porque piensa mucho, porque está cansado, porque tiene muchas preocupaciones, porque no sabe qué hacer con su vida, dudas existenciales, ¿no? Entonces, porque uno, no sé, en fin, un montón de cosas, ¿no? Porque aquí tiene mucho dolor, sufre mucho, hay cosas que no olvida, hay traumas, ¿no? Entonces, uno siempre quiere algo, ¿no? Entonces, el Zen puede ayudar, sí, puede ayudar, Zazen puede ayudar a que se esclarezcan las cosas, pero nosotros también decimos que no hay, en nuestra práctica no hay ganancia ni hay pérdida, ¿no? Entonces no se gana nada, no se pierde nada. Y bueno, y mi maestra siempre dice que cuando uno ya no busca nada, ¿no? Recién ahí comienza la práctica, ¿no? La práctica recién comienza cuando uno no busca nada, ¿no? Y en japonés hay una palabra que se llama mushotoku, que significa hacer las cosas sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, bueno, de que trae beneficios, sí, pero la práctica no es ese el sentido de la práctica, ¿no? El sentido de la práctica no es darte algo o solucionarte algo, ¿no? Es algo más, ¿no? Y claro, yo sí me acerqué porque tuve una crisis, no sabía qué hacer con mi vida, estaba colapsando, no tenía tiempo para nada. Y en mi caso, porque acá tengo que hablar de manera personal, en mi caso, una de las cosas que, claro, uno dice no hay ganancia, no hay ni ganancia ni pérdida, ¿no? Pero lo que sí hay es cambio. Entonces, ya uno se abre al cambio, ¿no? Y eso es algo bueno, se puede ver de varias maneras, ¿no? Y eso puede ser algo bueno y malo, ¿no? Porque la persona que está triste, la persona que está deprimida, puede salir de la tristeza, ¿no? Es posible que salga de la tristeza, es posible que salga de la depresión, ¿no? Y al mismo tiempo la persona que está, digamos, feliz, también está la posibilidad de que en un momento esté triste o tenga una caída, ¿no? Lo importante es saber caer. ¿No? Cuando uno ya sabe caer, ya uno puede andar, ¿no? Sin miedo, ¿no? Bueno, eso. ¿Qué es el pensamiento? ¿O de qué modo se concibe el pensar dentro de la doctrina Zen? Ya, esa es una pregunta interesante. Usualmente, yo siempre he estado en otros talleres, ¿no? No cuando ya comencé a practicar con la Soto Zen aquí, con la comunidad, sino cuando he estado en otros cursos, uno siempre ha escuchado que el budismo o el Zen intenta bueno, el budismo Zen, ¿no? Para ser más específico, eliminar el ego, ¿no? Eliminar el yo, ¿no? Y en realidad a mí eso me parece un prejuicio, en realidad, porque uno no deja de pensar, ¿no? Entonces uno cuando está en esta Zen así, nosotros no decimos no dejemos de pensar, no nos abstraigamos, no es que haya un estado psicológico en el que uno no haya esta noción de sujeto y objeto, ¿no? Que no haya esta distancia entre un sujeto y un objeto, ¿no? Bueno, entonces nosotros como seres humanos
pensamos, ¿no? Y si nosotros queremos aceptar las cosas tal cual son, no podemos aceptarlas si es que nos concebimos a nosotros mismos, en tanto seres humanos, como seres pensantes, ¿no? Entonces tenemos que aceptar también esa parte pensante, ¿no? Y el tema es que cuando solamente uno, digamos, está, digamos, en el loop, ¿no? En el loop del pensamiento, ¿no? Y no... En fin, ¿no? Entonces, una de las cosas, nosotros cuando hacemos Zazen, ¿no? Nosotros hacemos, por ejemplo, un Zazen de 25 minutos, luego hacemos Kinjin, que es una meditación caminando, que no la enseñó acá, pero nosotros hacemos una meditación caminando, caminamos lentamente, también al ritmo de la respiración y con las manos en esta posición, ¿no? A esa altura, ¿no? Y luego de eso hacemos otro Zazen también de 25 minutos, ¿no? Y en ese segundo Zazen, nosotros solemos leer 2 textos. Hay días en que leemos un texto que se llama Sandokai, que es de un maestro Zen, que se llama Sekito Kisen, y después leemos otro texto que se llama Fukan Zazengi, que es el texto, de uno de los textos del fundador Dogen, ¿no? Que en castellano podría ser traducido como recomendaciones para la práctica Zen. Entonces lo leemos y ahí en este texto que ha sido traducido al japonés te da las indicaciones de cómo hacer Zazen, ¿no? Y ahí hay una parte en donde uno puede leer, nosotros lo recitamos en la práctica, que dice así: siéntate establemente e inmóvil, piensa en no pensar. ¿Cómo se piensa en no pensar? Pensando más allá del pensamiento. Pensando más allá del no pensamiento, esta es la forma esencial del Zazen, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Pensar el no pensamiento. Y claro, ¿cómo se piensa el no pensamiento, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que cada uno ya cada uno ve cómo la resuelve, ¿no? Pero, claro, digamos, hay otra cosa también que puede ser también un prejuicio, que es que dicen que siempre el Zen es, digamos, antiintelectual, ¿no? No al intelectualismo o no a la academia, ¿no? En inglés es como scholar, ¿no? Entonces, no a todo eso, ¿no? Que puede ser cierto de alguna manera, sí o no, o sea, puede ser cierto, pero en nuestra práctica nosotros es interesante la postura del pensamiento, porque el Zen y la práctica no es algo que se pueda aprender solamente con el pensamiento, ¿no? Entonces, no se trata de cosas que simplemente están acá, ¿no? La práctica del Zen está en el cuerpo, ¿no? O en la unidad, en todo caso, si lo quieren ver así, de mente y cuerpo, ¿no? No es algo que se aprende de un libro, ¿no? Es algo que se practica todos los días y a cada momento, ¿no? Entonces, uno puede uno puede poner en práctica, bueno, en mi caso, es un poco con los libros y todo eso, con el haiku, ¿no? Pero igual el haiku te saca, ¿no? Te saca del libro, eso es lo interesante. Hay gente que se dedica ve el Zen en el té, otros yo, por ejemplo, todas las mañanas, yo he adoptado una perrita y
aún no aprende a hacer, digamos, pichi afuera o caca afuera en el parque, ¿no? Entonces, me hace acá en el piso y todas las mañanas trapeo, ¿no? Trapeo 1 o 2 veces al día y ahí también hay algo, ¿no? Ahí también hay algo que me parece interesante, pero bueno, la cosa con el pensamiento es no quedarse atrapado en el pensamiento, ¿no? Hay que dejarlo pasar, ¿no? No hay que apegarse al pensamiento, ¿no? Es parte de nosotros, sí, pero no es todo, ¿no? Bueno, no sé. El bodhisattva se tiene que entender, es una figura que nació en cierto momento en el budismo, ¿no? No es que siempre haya... Bueno, a ver, la cosa es que en el budismo hay varias escuelas, ¿no? Una escuela es el Theravada y la otra es el Mahayana, ¿no? Entonces el budismo Zen está inserto dentro de la escuela, dentro de la rama del Mahayana, ¿no? Entonces, tanto el Theravada como el Mahayana tienen, digamos, sus figuras arquetípicas, ¿no? En el Theravada, la figura arquetípica sería el Arhat, ¿no? O Arhat, que es la persona que busca un poco, que se aparta un poco de la vida social, se podría decir, y que busca su propia iluminación, ¿no? Entonces, en cambio, el Bodhisattva es una persona que cuando está a punto de lograr su iluminación, él dice no, renuncio a mi iluminación. Esto no es solamente para mí, ¿no? Esto es para todos. Entonces, el Bodhisattva es la persona que busca que todos se iluminen, ¿no? Que todos los seres se iluminen, que se ilumine todos. El robot, la piedra, ¿no? Entonces, mi papá, mi mamá, ¿no? Entonces, es ese arquetipo, ¿no? El arquetipo que busca que se ilumine todo. Por eso el Mahayana se puede traducir como el gran vehículo, ¿no? Es el vehículo enorme, ¿no? En donde entran todos, ¿no? No es que falte ninguno, no es un vehículo que está para todos, ¿no? ¿En qué se diferencia de Rinzai y Obaku del Soto Zen? ¿Y por qué cree que la escuela Zen Soto es la más grande de las 3 escuelas? ¿Qué puede ofrecer que no ofrezcan las otras 2 vertientes? Bueno, yo no he practicado Rinzai ni tampoco Obaku. Pues no tendría una respuesta así de primera mano, ¿no? Hay algunas diferencias, por ejemplo, puedo hablar con lo de Rinzai, que por ejemplo nosotros en Soto cuando hacemos Zen, lo hacemos mirando a la pared, ¿no? Ellos en realidad me parece que miran más hacia el centro del espacio, ¿no? Del dojo, del sendo, no sé cómo lo llaman. Y me parece también que Rinzai, el eje de su práctica no es el Zazen, sino es la utilización del koan, ¿no? De los koanes, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Y han habido varias escuelas Zen, ¿no? Y al final parece que el Soto Zen es la que tiene más practicantes, ¿no? Y a mí, esto ya es una especulación mía, ¿por qué hay más practicantes Soto, ¿no? Es porque nosotros también es como, el Zazen también es como la iluminación silenciosa, ¿no? Entonces, para nosotros no es que haya que ¿cómo decirlo? De repente el índice también es igual, pero
pero por lo menos para nosotros, cuando nosotros estamos sentados en Sazen, nosotros ya estamos iluminados, ¿no? Es esta postura en la que Buda se iluminó, entonces nosotros, ¿no? O sea, estamos iluminados, no hay esa diferencia de que tengo que alcanzar algo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, no sé, me parece que por un momento pensé que de repente podría ser el silencio, ¿no? Pero porque es más fácil, digamos, ir hacia el silencio que hacia... No estoy especulando, estoy diciendo cualquier cosa, olvídenlo. Siguiente pregunta. Ya. ¿Es posible realizar Zazen subtrayéndose al contexto cultural? Ceremonias, liturgias, acción social. ¿Cómo hacía el contexto cultural? Joel. En otra entrevista que vi que le hicieron a su maestra, ella justamente mencionaba de que muchas personas consideraban que el Zazen solamente es sentarse, ¿no? Pero ella justamente, claro, mencionaba de que además hay todas estas ceremonias, liturgias, sí, y mencionaba la acción social, por ello esa pregunta, ¿no? Sí, porque es una pregunta interesante porque cuando yo llegué al Zen, y claro, yo comencé a practicar Zazen, me comenzaba a sentar, Pekinjin, ¿no? Tomábamos el té, ¿no? Entonces, pero luego hay otras ceremonias, ¿no? O sea, claro, uno puede hacer Zazen y ya está, ¿no? Y se puede quedar ahí, no hay ningún problema, ¿no? Pero hay personas que sí quieren, digamos, ir más allá, ¿no? Y claro, y cuando esas personas quieren dar un siguiente paso, a veces van a una ceremonia y a veces se asustan, ¿no? Porque en estas ceremonias, por ejemplo, los Yakufusatsu, que son ceremonias de la luna, que se hace cada luna llena, nosotros recitamos, ¿no? Textos y también hacemos postraciones, ¿no? Entonces, juntamos nuestra frente con el piso, ¿no? Hacemos unas postraciones. Entonces, eso a mucha gente no le gusta, ¿no? Y eso usualmente, a veces uno llega y dice, uff, esto parece religión, ¿no? Entonces, y la gente ahí se va, desaparece, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegué al Zen, como, digamos, llegué como 5 años antes de que llegara, ¿no? Un día fui a una meditación introductoria, ¿no? Y después me desaparecí como por 5 años, y luego regresé, ¿no? Y luego regresé y ahí ya me quedé hasta ahora, ¿no? Entonces, sí es posible, ¿no? Pero hay personas que tienen esa decisión de dar un paso más, ¿no? Hay personas también, por ejemplo, que nosotros cuando meditamos también tenemos este zafu, ¿no? Que es este cojín, ¿no? Entonces, hay personas que solamente quieren Zazen, ¿no? No, Zazen, solamente Zazen, y se quedan pegados aquí, ¿no? O sea, se quedan pegados. Entonces, no, la cuestión, o sea, la cuestión es también no quedarse pegados, ¿no? También pararse y caminar, ¿no? Y porque, o sea, a mí me parece, por ejemplo, que esto del Zen y todo eso, hay un poema de un brasilero que se llama Decio Pignatari, ¿no? Es uno de los poetas concretistas brasileños, ¿no? Y él tiene un poema que siempre, cada verso es como lo importante de la arquitectura es la no arquitectura, ¿no? Lo importante de la vida es la no vida, lo importante de la filosofía es la no filosofía, lo importante de la vida, lo importante del diseño es el no diseño, ¿no? Entonces, lo importante también es, digamos, no solamente lo que pasa en el templo, en el dojo, ¿no? Sino también lo que uno hace con todo eso fuera del dojo, ¿no? Ahí es donde está la práctica, ¿no?
Pero bueno, sí. Bueno, sé que es posible, sí, ¿no? Hay personas que solamente se sientan y que no van a ceremonias, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, he ido haciendo sasen como... He participado en unas ceremonias durante todos estos años, pero ya este último año he comenzado a ir más a ceremonias, ¿no? Y al principio a mí sí, por ejemplo, cuando hacía las postraciones, al principio me costaba, ¿no? Pero ya después te salen naturalmente, ¿no? Entonces, depende del ritmo de cada uno, me parece también. Bueno, eso. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué relación hay entre las prácticas del Zazen y los haikus? ¿La lectura o escritura de estos haikus ayuda a realizar el Zazen? Bueno, el punto clave la intersección entre el Zazen y el haiku es el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo es estar aquí y ahora, ¿no? Entonces, cuando uno está en Zazen, uno está realmente aquí y ahora, ¿no? Y cuando uno... Y el haiku apunta hacia eso, ¿no? Apunta hacia ese instante, ¿no? Hacia el instante... Hacia el momento, hacia el destello, ¿no? Entonces, se podría decir, digamos, el hecho no es que alguien que pueda hacer haiku está iluminado, no, eso no tiene nada que ver, ¿no? Sino son digamos prácticas que van de la mano, ¿no? Y precisamente por el hecho de que también, o sea, hay personas que, en mi caso, hago sasen y también escribo haiku. Hay personas que hacen también lo mismo. Hay personas que solamente hacen sasen y luego hacen, no sé, diseñan, ¿no? O sea, hay bastantes maneras de poner en práctica lo que uno, no sé, lo que uno aprende, ¿no? Así que, bueno, también bueno, ese es un punto, porque, por ejemplo, yo cuando tuve, digamos, esta crisis, yo me iba a librerías, así, a hojear libros, no los compraba, no, los hojeaba para ver si es que encontraba la respuesta que estaba buscando, ¿no? Y una vez entré a una librería y agarré un libro de haikus y de un monje zen que se llama Taneda Santoka. Y hojeando, encontré un haiku que decía: cruzo el cauce seco del río. Así, nada más eso, ¿no? Cruzo el cauce seco del río. Y cuando yo lo leí, me impresionó tanto porque el peso de las palabras era otro, ¿no? No sé si ustedes yo, por ejemplo, en mi caso, los poemas humanos de César Vallejo los pongo a la par de los haikus de Taneda Santoka, ¿no? Porque esas palabras tienen un peso distinto al que usualmente las palabras tienen, ¿no? Están dichas de otra manera. Y cuando yo leí ese haiku, yo me sorprendí tanto de que alguien pudiera haber dicho eso y que yo lo haya podido leer en ese momento, ¿no? Entonces, cuando leí ese haiku, ahí yo dije, ok, tengo que regresar o tengo que ir al dojo a practicar sasen, ¿no? Y es así como yo fui, ¿no? Y el haiku también, por ejemplo, nosotros también tenemos retiros cada cierto tiempo que los llamamos sesshin. Y esos sesshin pueden durar entre un día, 2, 3, ¿no? Dependiendo. Y son días de práctica continua, ¿no? Sasen tras sasen tras sasen, almorzamos, luego hacemos sasen, ceremonias, ¿no? Y al final de los sesshin siempre ponemos en práctica la escritura de un haiku, ¿no? Entonces, durante ese tiempo siempre promovemos la escritura de un haiku para que los practicantes, digamos, no sé, pongan en práctica
a ver, eso ¿qué les ha parecido durante el session? ¿Qué es eso que los ha... Lo importante de haiku es que por ejemplo, cuando a Matsuo Basho le preguntaron ¿qué es un haiku? ¿No? Matsuo Basho agarró y dijo, miren, anda y busca a un niño de 8 años y que te lo explique, ¿no? Porque lo interesante del haiku es algo, y tiene que ver un poco con la pregunta 3, si no me equivoco, es que no es algo que se aprende con el pensamiento, ¿no? Es algo que se aprende con H, ¿no? Con todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno está, digamos, así, y uno ve algo como si lo estuviera viendo por primera vez, y dice como, wow, como el niño que se sorprende y dice, wow, mira eso, ¿no? Es así, ¿no? Es ese O, ese A, ¿no? Es ese momento en el que te quedas sin palabras, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Es ese momento en el que la realidad, ¿no? Te roba el lenguaje, ¿no? Tú estás así, andando así, pensando, y de nada como ¡pum! Por un instante te quedaste sin lenguaje, ¿no? Entonces, ese es el momento, a eso se le suele llamar el momento haiku, ¿no? Es el momento sorpresivo donde uno ¡pum! ¿No? Entonces, ya luego uno lo escribe, lo puede editar, ¿no? Entonces, el reto está en transmitir eso, ¿no? En transmitirlo. Y también lo importante del haiku es que te ayuda a desprenderte, ¿no? Es un arte que no aspira hacia el ornamento, no necesita adornos, ¿no? No hay metáfora, ¿no? Entonces, es la cosa tal cual es, ¿no? Y claro, entonces cuando, por ejemplo, yo dicto el taller de haiku a la comunidad Soto-Zen, y es bien interesante, ¿no? Porque las palabras, a veces uno cuando comienza a escribir uno quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero uno tiene que podar, ¿no? Entonces, tac, 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 a veces tienes que cortar muchas ramas, ¿no? Entonces, para que realmente quede solamente eso, ¿no? Ese momento, ¿no? Entonces, igual, uno cuando está en Zazen, uno está así y practica y poco a poco se te van cayendo las palabras, ¿no? Las palabras se te van yendo. Entonces, uno ya no... Van de la mano, no es que, bueno, puede uno ayudar al otro, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo muy interesante también, porque, claro, es un arte, no sé si decirlo, no, por ejemplo, mi maestra también nos cuenta que los maestros, ¿no? Ellos no tienen, digamos, posesiones, ¿no? No tienen carro, casa, no tienen nada. Entonces, pero cuando mueren, sí dejan un haiku, ¿no? Y en ese haiku, ahí se resume, digamos, todo, ¿no? Bueno, hay algunos que no dejan nada, ¿no? pero bueno, ese es un poco, no sé si la relación un poco entre haiku y zazen. Está bien, muchas gracias, Michael. Vamos a pasar a preguntas que no están en el PPT, porque pues no se ha respondido las antepenúltimas. Entonces, no sé si se me escucha bien. Sí. Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencias hay entre realizar esta práctica solos por nuestra cuenta y practicarla con un sangha? En una sangha, claro. Y con un maestro también, ¿no? Bueno, el tema con la sangha es que son personas, amigos, ¿no? Que te
te ayudan, ¿no? Te empujan y todos vamos, digamos, como de la mano avanzando, ¿no? Te dan mucho soporte, ¿no? Y bueno, y también con el maestro, ¿no? El maestro también te tiene ahí, ¿no? Entonces, el maestro no es para mí, ¿eh? Para mí, el maestro no es, digamos, no es un, ¿cómo decirlo? No es alguien que te va a decir como que, pobrecito, sí, no. Es alguien que te va a empujar, ¿no? Así, plum, ¿no? Entonces, es esa práctica digamos, con la sangha y con el maestro, a mí sí me parece importante, porque cuando yo fui a esta sesión de introducción al inicio, yo me compré mi Zafu, ¿no? Y comencé a hacerlo solo. Comencé a meditar solo, a hacer zazen solo, hasta que me comencé a quedar dormido, ya lo dejé de practicar y luego volví después de 5 años, ¿no? Pero es bueno tener una guía, ¿no? Es una guía. Y más que todo, por ejemplo, mi maestra ha estado en Japón 10 años, acá está también más de 10 años, y en Argentina también ha estado más años. Entonces, tener una guía es importante, porque no son, si es que uno estudia los textos o en la práctica, uno se puede confundir, ¿no? Y puede ser preso del ego también, ¿no? Sí. Bueno, voy a pasar a la pregunta 6, ¿no? ¿Qué rol cumple en la sangha el nombre de Dharma? ¿Qué es el Dharma? En todo caso. Yo quería precisar un poco esa pregunta. Sí. Lo que pasa es de que en unas entrevistas, ¿no? Otros practicantes mencionaban algo de un nombre de Dharma, ¿no? Ok, sí. Justamente a eso apunta esta pregunta, ¿no? ¿Qué función tiene este nombre dentro de la agrupación de la comunidad, ¿no? Algo así. Sí, porque, por ejemplo, yo tengo mi nombre del Dharma, sí. Claro, uno practica, ¿no? Entonces, uno puede practicar años y años, ¿no? Entonces, pero llega un momento donde de repente uno quiere, digamos, dar como ese paso, ¿no? Y uno va donde el maestro le dice que se quiere ordenar, ¿no? Que quiere iniciarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya ves que te dice el maestro, ¿no? Pero si te dice, ya está bien, ¿no? Entonces, comienzas a coser tu rakusu, ¿no? Entonces, este es un rakusu, por ejemplo, ¿no? Este es un rakusu, ¿no? Entonces, esto nosotros nos lo ponemos aquí. Para ponerse esto hay que recitar unos versos, ¿no? Pero bueno, me lo estoy poniendo ahorita acá. Entonces uno se lo pone aquí, ¿no? Entonces uno va cosiendo esto puntada por puntada, te van enseñando, ¿no? Puntada por puntada. Entonces, cuando uno ya, digamos, lo termina, ¿no? La maestra escoge un nombre del Dharma, ¿no? Para ti, ¿no? Entonces es tu nombre con el cual practicas, ¿no? Entonces, y ahí te ponen varios nombres, te pueden, digamos, significan un nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que se llama, por ejemplo, un amigo se llama Ryuko, ¿no? Ryu es dragón y Ko es luz, ¿no? Entonces es el dragón de luz, ¿no? Hay otra, una amiga también que se llama Wako, y bueno, Ko es luz y Wa es, me parece que es armonía, así como armonía luminosa, ¿no? Entonces, la maestra, dependiendo de tus cualidades, ¿no? Te pone un nombre, ¿no? Y bueno, y este nombre está también escrito en la parte de atrás del rakusu, ¿no?
Entonces, por ejemplo, mi nombre es Bujo, ¿no? Y Ho es Dharma, y Gu es tonto, ¿no? Entonces, tonto no como estúpido, sino tonto como inocente, ¿no? Tiene que ver mucho con el haiku, ¿no? Entonces, nosotros también en nuestra práctica decimos que uno hay que volverse cada día inocente, ¿no? Cada día más inocente, ¿no? Entonces, tenemos los que se han ordenado, los que tienen, digamos, ¿no? Han pasado por este proceso, tienen un nombre del Dharma, ¿no? Entonces, ya cuando estamos, por ejemplo, en el dojo o entre la gente de la comunidad, ya nos decimos como Ryuko, o Egujo, ayúdame esto, Ryuko, Ewako, ya así. Entonces nos llamamos por ese nombre, ¿no? Entonces ya nos identificamos con ese nombre, ¿no? Y bueno, y si tú quieres, luego, me parece que luego si tú quieres ya dar otro paso más, ¿no? Y quieres ser un novicio, ¿no? Para ser monje, te dan, y ya cuando eres monje, perdón, me parece que ya te dan otro nombre más, ¿no? Te dan otro nombre. Entonces, son los nombres con los cuales recorremos el camino, ¿no? Gracias, Michael. La siguiente pregunta sería la 8, que en el Perú predomina el catolicismo como camino de salvación del alma, así como la creencia de un Dios como creador de todo cuanto existe. Por su parte, ¿cómo concibe el budismo Zen dicha salvación y la existencia de un Dios? Claro. Bueno, nosotros no hablamos de un Dios, ¿no? Porque uno de los pilares de nuestra práctica es la impermanencia, ¿no? Y es que todo está sujeto a cambio, ¿no? Entonces, la idea de un Dios o la idea de lo eterno no se puede, contradiría todo, ¿no? Entonces, todo el sistema, ¿no? Entonces no hay, digamos, un Dios, ¿no? Buda tampoco es que sea un Dios, ¿no? Buda somos todos nosotros, ¿no? Ustedes, yo, mi perrita, ¿no? Entonces, y nosotros muchas veces decimos, por ejemplo, si te cruzas con el Buda, córtale la cabeza, ¿no? porque ya en ese momento vas a, ¿no? O sea, el Buda, no mires hacia afuera, ¿no? O sea, mira hacia adentro, ¿no? Mira hacia adentro de ti, ¿no? Ahí está el Buda, ¿no? Entonces, y bueno, como en realidad también tiene que ver un poco con la pregunta que hace rato no me acuerdo qué número es, pero es libre, ¿no? O sea, hay personas que creen, que practican y creen en Dios y también practican budismo Zen. No es algo que me parece que choque, ¿no? No es algo que entre en conflicto o que uno tiene que escoger, ¿no? Esto o lo otro, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, y el alma tampoco es un concepto que tampoco, digamos, manejamos porque la idea es integrar mente y cuerpo, ¿no? Entonces el tema es que con el alma es que el alma, digamos, sobrevive al cuerpo, ¿no? Entonces el alma es lo que puede o tanto ingresar a un paraíso o tanto al infierno, ¿no? Al infierno a sufrir o al cielo y te salvas dependiendo de lo que hayas hecho, ¿no? En ese momento, dependiendo de lo que diga el juez, de tu juicio, ¿no? Entonces, el tema no es después, para nosotros el tema no es después, ¿no? El tema no es mañana, no es cuando nos muramos. La cuestión de fondo es ahora, ¿no? Aquí y ahora, ¿no? Entonces, no es que esto lo voy a hacer para después, la cuestión es aquí y ahora. La iluminación no es que yo ya me salgo cuando ya me muero, no, es aquí, en este preciso momento, ¿no? En este instante,
es donde se juega todo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Seguimos con la pregunta 8 y sería, asimismo, ¿cómo lidia con esos preconceptos que pueda tener un nuevo integrante al momento de transmitirlo el pensamiento zen? Claro, ahí lo que podría de repente precisar es que cuando uno llega al Zen, de repente uno no llega con las ideas, digamos, de una religión, como las ideas de Dios, ¿no? De repente lo que entra más en conflicto es lo que uno cree que es el Zen, ¿no? Entonces uno llega con, para mí el Zen es esto, lo otro, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, por eso también es bueno lo de la maestra, ¿no? Porque, bla, te dicen, no, o sea, ¿qué estás pensando, no? O sea, y así poco a poco, ¿no? Entonces, la cuestión es ser una taza vacía, ¿no? Si estás lleno, no vas a poder aprender nada, porque ya estás lleno, no te va a entrar nada más, ¿no? Entonces, la cuestión es ser una taza vacía, ¿no? Una taza vacía, y ahí vas a poder, digamos, aprender. Muchas gracias, Michael. Pasamos a la siguiente pregunta. Es sabido que el estrés es una de las grandes enfermedades de este siglo. A inicios del presente año, la Organización Mundial de la Salud reconoció el síndrome de burnout o agotamiento ocupacional, fase crítica posterior al estrés, como una enfermedad laboral. Respecto a esta problemática, ¿puede la meditación ayudar a manejar de una mejor manera el estrés y en el mejor de los casos prevenirlo? Además, en el contexto de pandemia que nos encontramos, ¿ha existido alguna dificultad en el desarrollo de la meditación en esas circunstancias? Claro, sí, claro. Bueno, como le dije hace un ratito, para nosotros no es que haya el sentido de la práctica no es, digamos, eliminar el estrés, ¿no? Puede beneficiarte, sí, tal vez, puede esclarecerte, sí, tal vez, ¿no? Pero no es, digamos, el sentido de la práctica, ¿no? Ahora, en mi caso, yo me sigo estresando, ¿no? Entonces, por el trabajo, qué sé yo, ¿no? Tal vez te da herramientas, sí, te puede dar herramientas, sí, pero no es el fin, eso es lo que voy. Eso es importante, digamos, tenerlo claro, ¿no? No es el fin de la práctica, ¿no? Y usualmente también nosotros decimos que Zazen no sirve para nada, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? No es que se busque algo, ¿no? Ahora, por el lado de la pandemia, ¿no? Y todas las limitaciones en las que nos hemos visto o estamos envueltos, sí, claro, nuestra práctica siempre ha sido presencial, ¿no? Y bueno, y al inicio de la pandemia no hemos podido ir al dojo, aparte nuestra maestra se quedó varada unos meses en Argentina, entonces luego llegó y poco a poco nos hemos ido, digamos, actualizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hemos comenzado a tener sesiones de meditación de práctica vía Zoom, ¿no? Vía online, ¿no? Y nuestros talleres introductorios de meditación, que también eran presenciales, también los hemos llevado al plano virtual, ¿no? Entonces, es algo que sí, que en algún momento pudo haber sido limitante, pero ya luego nos hemos, creo yo, adaptado a la situación, ¿no? Porque en realidad esto de acá, no sé si alguien lo ha podido prever, ¿no? O no sé si alguien, incluso el Buda Shakyamuni, ¿no? Hace, no sé, más de 2000 años,
no es que dijo, oh, no, ¿sabes qué? Va a haber pandemia, todos van a estar en las casas y cuando pase eso tienen que hacer esto, ¿no? No, sino que ya es cuestión de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ver qué es lo que hacemos, nosotros somos los responsables, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pandemia sí trajo ciertas dificultades, pero también lo importante ahí es ver las oportunidades que se dan, ¿no? Porque por ejemplo, para las sesiones introductorias, en la comunidad hemos hecho videos, cuentos zen, ¿no? Que duran como 1 minuto, 2 minutos, me parece, actuadas, ¿no? Entonces, si es que la pandemia no se hubiera dado, no hubiéramos hecho eso tal vez, ¿no? Hemos hecho tutoriales que si la pandemia no hubiera venido, no lo hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, lo interesante es que es, bueno, fluir como el agua, ¿no? Y hay un haiku de Matsuo Basho que dice: llueve, lo tengo acá muertito. Dice algo así como: llueve, bruma de otoño, ya, sí, es al revés. Bruma de otoño, llueve. La vista hoy sin el Fuji es más curiosa. Bruma de otoño, llueve. La vista hoy sin el Fuji es más curiosa. Entonces es un poco así, ¿no? Porque, digamos, lo que nos trajo esta pandemia fue como, ¡fum!, no pueden salir, ¿no? Entonces, bueno, ahora ves las cosas cuando sales, las ves distintas, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Entonces, yo no iba a pensar que iba a estar encerrado tanto tiempo, ¿no? Pero nada, vino así y lo tomamos, lo intentamos tomar, digamos, de la mejor manera, ¿no? Gracias, Nathan. Y ya pasamos a la última pregunta, que sería: respecto a las tecnologías, actualmente nos encontramos en un contexto de desarrollo de la cuarta revolución industrial, en la que predomina la inteligencia artificial, biotecnología e Internet de las cosas, la cual se prevé se desarrollará hasta el 2045. Sin embargo, la velocidad con que se generan los avances tecnológicos provoca que ello termine antes y en paralelo se dé inicio a la siguiente revolución industrial. Algunos ven de forma negativa o positiva estos futuros escenarios, donde la naturaleza humana puede verse vulnerada. ¿Cuál es la postura que ustedes manejan respecto a los avances tecnológicos mencionados? En relación con la meditación, ¿qué propuestas nos da para no dejarnos llevar por la inmediatez de los tiempos modernos? A ver, preguntas. A ver, el tema con la tecnología, ¿no? Bueno, la tecnología no es mala ni buena, ¿no? La tecnología está ahí y hay que saber utilizarla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también una de las cosas que ponemos en práctica es la compasión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento donde estamos más frente a pantallas, es interesante cómo ponemos en práctica la compasión no solamente en la calle, ¿no? Sino también en el mundo virtual, ¿no? Entonces, creo que nos plantea retos y creo que hay que saber asumirlos, ¿no? Igual creo que si nosotros ahora nos hemos comprado computadoras, focos, ¿no? Entonces, micrófonos, ¿no? No es que sean bueno o malo, ¿no? Sino como, en todo caso, el problema somos nosotros, ¿no? Yo no sé si el petróleo es bueno o malo, ¿no? Pero mira, hay responsables, ¿no? Entonces, no creo que la tecnología sea buena o mala, ¿no? Ahora, con el tema de
¿cómo era? La inmediatez de los tiempos. Ah, sí, la inmediatez, sí, claro. Bueno, sí, la inmediatez es un poco con toda esta cosa, ¿no? De que, por ejemplo, yo lo quiero ahorita, ¿no? Pero porque no, yo te estoy pagando, dámelo ahorita, ¿no? ¿No? Entonces, o por ejemplo, no sé, pides algo por internet y dices, no, yo pago para que venga mañana a mi casa, ¿no? Yo lo quiero mañana, ahorita. Oye, ¿tienes tiempo para ese trabajo? ¿Para cuándo? ¿Para ayer? ¿Para ahorita? Quiero todo ahorita, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Ese es un problema porque nos agota. Creo que nos agota, ¿no? Nos lleva a un punto en el cual, ahorita, dame. Toma, ¿no? Entonces, es algo que nos... Es un contexto, me parece, abrasivo, ¿no? Cuando se raspan cosas muy fuertes y se comienzan a desgastar, ¿no? Es un contexto muy abrasivo, ¿no? Y tiene también que ver, bueno, supongo que con las lógicas del capital y todo eso, ¿no? Por eso es importante, con la otra pregunta, ¿no? De que si es posible hacer Zazen, digamos, sin tomar en cuenta todo lo demás, ¿no? Y eso es algo importante, porque el budismo zen no es algo por el cual uno paga, ¿no? No es algo que uno va a un lugar y paga y te enseñan y tú te tranquilizas y luego vuelves al mismo ciclo, ¿no? Entonces, como estas empresas, ¿no? Que a sus trabajadores los hacen, digamos, meditar, pero no hay una responsabilidad de fondo, porque al final los trabajadores siguen en el mismo ciclo, ¿no? Entonces siguen produciendo para consumir lo que ellos producen, ¿no? Entonces, ese es un poco el rollo, ¿no? Por eso está ese otro paso, ¿no? El otro paso en donde uno ya no está en ese flujo, digamos, de dinero, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, entonces frente a eso, ¿cómo hacemos, no? Es bien interesante porque nosotros frente a toda esa inmediatez, quiero ahorita. Entonces, plum, nosotros simplemente nos sentamos, ¿no? Plum. Ahí estamos. Y ahí se aclaran las cosas, ¿no? Ahí se aclaran muchas cosas. También se oscurecen otras, pero se aclaran, ¿no? Entonces, es ese otro ritmo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando regresé, cuando ya comencé a meditar, yo estaba como loco, trabajando. No tenía tiempo para nada, no tenía tiempo para mi enamorada, no tenía tiempo para nada. Yo me levantaba de mi cama y me iba a sentar frente a la computadora. Yo tenía un sillón. Ese sillón nunca me he sentado, por años en ese sillón nunca me he sentado. Simplemente lo limpiaba, pero nunca me sentaba en ese sillón. Solamente mi gato lo usaba, ¿no? Y bueno, entonces cuando comenzamos a hacer Zazen, entonces cuando comencé a hacer Zazen, claro, dije, estaba sin moverme, ¿no? A veces a uno le cuesta no moverse, ¿no? O a uno le cuesta tender hacia la no acción, ¿no? Bueno, de repente por ahí hay algo con el taoísmo, con la no acción y todo eso, ¿no? Pero digamos, no moverse, hay gente que no puede, ¿no? Incluso yo cuando comencé a hacer Kinjin, cuando comencé a meditar, la meditación caminando, que tiene el mismo valor que el Zazen, ¿no? No es para estirar las piernas, es el mismo valor, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a meditar así, yo dije, wow, este es otro ritmo, ¿no? Es un ritmo completamente distinto. Y claro, porque esa meditación caminando lo hacemos alrededor del dojo, ¿no? Y lo hacemos en forma cuadrada, ¿no? Y siempre hay un practicante adelante de mí y un practicante atrás de mí, ¿no? Entonces todos vamos así, dando de medio paso en medio paso, ¿no? Medio paso. Entonces cuando tú ves así,
estoy diciendo que no se están moviendo. Volteas, vuelves a ver y se han movido. No es como se están moviendo sin moverse, algo así, ¿no? Entonces, es otro ritmo, ¿no? Entonces, el de atrás no te apura, tú no apuras al de adelante, nadie te dice que te muevas, entonces tú simplemente fluyes y vas así, ¿no? Entonces, creo que eso es, por eso lo importante del Zazen, ¿no? Que es una postura ante la vida, ¿no? O sea, te apuntas con la pistola, ¿no? Tú sí, en Zazen, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la inmediatez, pueden haber varias inmediateces, ¿no? Una inmediatez es esta, la de los tiempos modernos, ¿no? Pero también está la otra inmediatez del haiku, por ejemplo, ¿no? Que es esta inmediatez de la que ya hablé hace un ratito, que es este instante, ¿no? En el cual te quedas, las palabras se te caen, ¿no? La realidad te roba el lenguaje, ¿no? Es ese instante en donde uno ve las cosas de nuevo, ¿no? Entonces, no es que sea el único instante, no es que la inmediatez sea mala o buena, ¿no? Sino que hay se puede decir que hay varias maneras de verla, y bueno, eso. Proyecto que también hice, tengo una editorial de poesía que se llama La Crema, que está en Instagram, se llama La Crema Publicaciones. Entonces publico, digamos, cosas más experimentales, ¿no? Lo que acá también tengo es, por ejemplo, un libro de sutras. Esto lo publicó la comunidad por los 110 años, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, todos las recitaciones que hacemos en la práctica, ¿no? Es un acordeón, entonces ahí están todos los textos que recitamos, ¿no? Y algo que sí tiene que ver con la práctica es esta imagen que está acá. Uh-huh. Si no me equivoco, se llama Honso. Y es, digamos, la imagen que ponemos en los altares, ¿no? En los altares de Soto Zen. ¿Están los dos fundadores, me parece? ¿Ah? ¿Están los dos fundadores también, me parece? Sí. Acá está Buda Shakyamuni, y aquí está el de negro, es Dogen Zenji, y el de la izquierda es Keisan Zenji. Entonces estos son los dos fundadores, ¿no? Bueno, los dos, sí, como fundadores se le podría decir. Este sí es el fundador, claro, lo que pasa es que él fue el fundador, digamos, escribió un libro importante que se llama Shobogenzo, que es como el precioso ojo del Dharma, algo así, ¿no? Que es como la obra filosófica dura y pura del budismo Zen, ¿no? Y luego está Keisan Zenji, él publicó un libro así que se llama Denkoroku, pero el trabajo que él hizo fue difundir el budismo Zen, ¿no? Entonces tenemos como al fundador y al difusor, ¿no? Entonces estas dos son como las figuras claves en el Soto Zen, ¿no? Y bueno, y Buda Shakyamuni, que está ahí. Nuestro templo sí es un templo, digamos, oficial, entonces está anexado, digamos, a Japón, ¿no? Y esas páginas son páginas, digamos, sotozen.com, ¿no? Sí. Tendría que verla, pero por ejemplo, la sede central de Latinoamérica está en Brasil, ¿no? Entonces, y hay un sotozen.br, que es la de Brasil, ¿no? Hay uno en Norteamérica, ¿no? Entonces, yo me parece que sí, tendría que verla. Ya el próximo año cumplen 120 años, pues, ¿no? Sí, el próximo año cumplimos 120, sotozen.com, ¿no? Sí, sotozen.com. Ah, sí, las dos florcitas, claro, esos son los dos oficiales, sí. Ah, genial. Sí, entonces sí, tenemos buena data de ese lado. Sí, porque hay texto, sí. Entonces, sí, esa es, sí. Listo. Muchas gracias, Michael, por tu de nada. Eso sería todo, Michael, muchas gracias. Y gracias también por mi parte. Algo que me pareció interesante fue eso de que, o sea, uno se une a eso del Zen y de la meditación y buscando siempre algo, ¿no? O sea,
normalmente te unes a este tipo de cosas cuando estás así como que perdido o necesitas algo, sientes que te falta algo, como buscándote a ti mismo, pero me pareció interesante eso que dijiste sobre que la verdadera práctica inicia cuando no buscas nada. Y es como que, o sea, a la vez tú te unes buscando algo, pero en realidad la verdadera práctica es sin buscar nada, o sea, la práctica por el practicar mismo. Sí. Y ya se te cortó, Yevin. Es que creo que tiene problemas de conexión porque él se ha conectado desde un móvil. Entonces creo que... ¿Yevin? Sí, creo que son problemas de conexión. Son problemas de conexión, claro. Bueno, nuevamente reiterarte, ¿no? Nuestros agradecimientos. Y bueno, creo que eso sería ahora sí todo por esta pequeña entrevista. Más bien, gracias a ustedes por escucharme y espero que les vaya bien en realidad. Muchas gracias, Michael. Sí. Gracias. Así que, suerte en todo y Hasta luego. pásenla bien. Que le vaya bien también.